Bendiciones, hermanos, los saludo con la paz del Señor, que Dios esté tocando sus vidas y una mañana más para poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor, que Dios esté obrando en mi vida y en su vida. Por tanto, como dice la canción, yo te confesaré entre las naciones. Debemos confesar no solamente con nuestra boca, sino también con nuestras acciones. Y declararemos que Él solamente es santo, santo. Lo confesamos porque Él es poderoso, único. En el nombre de Jesús, como dice el Salmo 119:11, y esa es la reflexión. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, allí a donde guardamos tantas cosas, porque en el corazón tenemos que saber que está la viva presencia del Señor. Allí está guardada la misericordia, allí está guardada tu amor, el amor de Dios que quiso depositar en nuestras vidas. Y yo quería reflexionar hoy qué es lo que guardamos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está allí guardado? Y fíjese que podemos compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Cuando nosotros vamos a la presencia misma del Señor y Él nos lleva por muchos caminos, ¿no es cierto?, a conocer su presencia, a conocer su autoridad. Y la parábola de la cizaña es una parábola en capítulo 13, sabemos que está del apóstol Mateo, y podemos saber que en el verso 24 y 25, y nos lleva a descubrir porque muchas veces nosotros encontramos en nuestro grupo, en nuestra iglesia, personas que no van con la identificación de Cristo, sino que son personas que tienen otras características. Como dice su palabra, ¿qué hay en su corazón? Yo quisiera que cuando usted pueda, lea la parte de Mateo, la parábola esta de la cizaña y del trigo. Y dice, son gente de apariencia. En realidad parecen personas de piedad, pero carecen de valores. Sabemos que más bien en vez de ser de edificación, muchas veces en la iglesia son piedras de tropiezo, son peso. Y así los hermanos debemos comprender de que, como dice en el Mateo 13, ¿quién sembró esta semilla? Si nosotros sembramos la buena semilla, la palabra de Dios, el Señor sembró su amor, Él es el sembrador y Él sembró buena semilla. ¿En qué momento esto se transformó? Sabemos que el enemigo fue el que sembró esa peste, esa enfermedad al trigo. Y esto es muy importante de saber. El trigo es bueno, la semilla es buena, pero sabemos que no debemos permitir nosotros que así como el trigo se contamina por este hongo, también se contamine la obra. Porque no se lo saca, sino que dice la palabra de Dios que, y esta es una buena nueva para la cizaña, que tiene tiempo de arrepentirse, que tiene tiempo de ser transformado, porque para nuestro Dios nada es imposible. Por eso hablábamos de un Dios poderoso para adorar, un Dios poderoso para darle a Él todos los atributos y toda la autoridad. Él puede cambiar todo lo que Él quiere y Él puede transformar la cizaña en trigo. Por eso es que no debe ser arrancada, pero cuando llegue su momento, el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y vemos crecer porque es de la misma manera, crecen iguales. Y cuando llega el momento, tenemos que esperar el tiempo del fruto. Y yo me preguntaba qué era la cizaña. La cizaña dice que es una planta gramínea, venenosa, que echa a perder cuando se mezcla con cualquier cosa. La cizaña no existe como semilla, sino sabemos que en realidad es una peste que azota el cultivo. Es un hongo
que aparece cuando el cultivo está en su pleno desarrollo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto iglesias en pleno desarrollo? Y de repente no sabemos qué pasó. La cizaña, la peste. Pero cuando usted congrega, cuando usted puede estar con los hermanos, cuando usted puede estar en su casa ahora, en esa privacidad, usted puede elegir lo que entra en sus oídos. Usted puede elegir las actitudes que debe tomar. Hoy en día mucho se habla y se disfrazan las verdades de Dios diciendo, bueno, si nosotros creemos en Dios debemos hacer esto. La palabra bien lo dice, no tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que hacer como manda el Señor, cumplir con las leyes, cumplir con el Señor. Nada nos está impidiendo adorarle a Él, nada nos está impidiendo amarle. Y el Señor quiere en este tiempo que su pueblo esté en sí mismo, concentrándose en esta hora en oración. ¿Cuántos intercesores han derribado muralla en oración, en rodilla adentro? Nadie ve los intercesores muchas veces cuando están de madrugada, pero ellos están allí batallando. Esa es la guerra espiritual. O sea que no es que no estamos haciendo nada. Y debemos entender que siempre, cuando viene en los oídos de ellos la crítica hacia los hermanos, hacia la iglesia, y críticas públicas que salen ahí en Facebook, y la gente empieza a tomar partido, dice, bueno, entonces si yo no salgo se siente mal, es que no tengo fe, es que le tengo miedo a esta peste. Miedo no, simplemente el Señor nos dice que nosotros debemos hacer conforme a cómo nos mandan las leyes. Y tenemos que esperar en el Señor. Eso no impide que obremos, que demos la palabra, que liberemos, que hagamos la obra del Señor, que estemos de rodillas delante de su presencia, que meditemos en su palabra. Eso no lo impide. Usted congrega y usted tiene que ser de edificación. Usted está dentro de su casa y tiene que ser de edificación. Usted está en el supermercado, tiene que ser de edificación. Usted está con sus familiares, tiene que ser de edificación. Porque el verdadero cristiano siempre edifica y nunca derriba. Hoy le ruego en el nombre de Jesús que no se contamine. Cualquier decisión que llévela a la luz de las Escrituras, cualquier decisión, cualquier pensamiento, porque únicamente entonces nosotros vamos a poder saber si estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Entonces nosotros vamos a poder comprender si a Dios le agrada, porque el Espíritu mismo nos va a hablar. Los frutos de Dios son frutos apacibles, los frutos del Señor son paz, benignidad. El Señor debe ser exaltado en su andar. No se envanezca, porque diariamente nosotros entendemos que hay personas que se envanecen, llevando su propio pensamiento, pero nosotros debemos llevar el pensamiento de Cristo. ¿Cómo me encuentro hoy? Evalúese. ¿Cómo estoy yo transitando el camino de Dios? Piénselo, hermano, piénselo. Piense de qué manera yo voy hoy por la vida, dejando que a través de mi palabra, de mis acciones, de mis palabras, porque allí lo que sale de mi boca es lo que sale de mi corazón. Dice la palabra de Dios, y con esto quería que usted quede reflexionando y pueda compartir y pueda leer esto que yo le digo. Dice que el hombre bueno del buen tesoro, dice, saca de su boca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca de su corazón cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está en Lucas 6:45, y sabemos que, bueno, el Señor tiene poder y el Señor tiene autoridad. Y si miramos, hermano, aquí en el verso 25 dice, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró entre el trigo y se fue. ¿Qué puede sembrar el enemigo, hermano? Por eso es que nosotros debemos aprender quién es nuestro enemigo. Dice que están vestidos de piedad muchas veces y que no nos podemos dar cuenta.
pero tenemos que pedirle al Espíritu que nos guíe a discernir los espíritus, porque no todo el que le diga Señor es de Dios, porque no sabemos quién es su Señor. Debemos reflexionar en esto, tiempo en que nosotros tenemos mucha necesidad espiritual, tiempo que las personas buscan en internet, donde están subiendo toda clase de información, pero debemos buscar lo que realmente nos conviene. Dice la palabra de Dios que lo podemos escuchar todo, pero que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Debemos saber discernir. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Buscamos verdaderamente la palabra de Dios o simplemente traer una emoción, traer una exaltación? La palabra de Dios no es emoción. La palabra de Dios es fe, es reflexión. Es traer a nuestra vida un refrigerio en el alma y en los huesos. Aquello que nos trae incertidumbre, que nos trae duda, que no nos edifica, debemos dejarlo de lado. Aquello que no es bueno delante de la presencia de Dios, debemos dejarlo de lado. Yo animo a la iglesia hoy a poner los ojos en Jesús, a poner los ojos solamente en Él, no en las personas, buscando en Él y solamente en Él la guía, porque Él dice que mandó al mejor maestro para que nos guíe, para que nos lleve adelante, para que nos corrija, para que nos lleve por el buen camino. Y Él te guiará, dice la palabra de Dios, a toda verdad. Él nos lleva a la única verdad que es Cristo Jesús. Él nos lleva con sus cuerdas de amor para que lleguemos a comprender. Él no nos lleva de prepo, Él nos lleva por voluntad. Él es el mejor maestro. Por algo el Señor lo mandó. Por algo el Señor dijo, es conviene que yo vaya y que venga a ustedes el Espíritu, porque Él les guiará a toda verdad. El Señor sabe lo que nos conviene. Debemos confiar en Él, debemos creer en Él. Y aunque todos nos muestren algo diferente, muchas veces vemos que se levantan, como dice, se levantarán en el último tiempo muchos Cristos, por un lado y por otro, y te dirán, allá está el Cristo, allá está, y muchos vendrán en mi nombre. El Señor nos habló y nos advirtió, y allí va la gente corriendo, ahí está el Cristo. Un Cristo revolucionario, un Cristo de armas. No se olvide que en la época de Jesús también estaba Barrabás. No se olvide que en la época de Jesús estaban personas que querían levantarse en armas, que querían levantarse en fuerza, que querían levantarse en política. No es la manera de nuestro Dios, no es la manera de nuestro Jesús. Nosotros somos personas que hemos venido y no pertenecemos a este reino. Venimos a instalar un reino diferente, no con las mismas políticas de la tierra, no con la misma política de los hombres. Venimos a levantarnos con la política del cielo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor, llevad esta palabra, un reino de paz, un reino de amor, un reino de benignidad, donde no son las cosas como son en el mundo, donde el que más conoce más sirve, donde el que más tiene de Dios más ama y es servidor de todos. Y así dice la palabra de Dios. Nos levantamos en esa autoridad y en ese poder, no para someter, sino para servir. Nos levantamos como dice el Señor, nos levantamos como el Señor Jesucristo se levantó, no para armas, sino se levantó para piedad. Que el Señor nos esté guiando en este día, que el Señor nos esté haciendo reflexionar, que todas las otras cosas no fueron sembradas, no vinieron con nosotros, porque el Señor sembró la buena semilla. Las demás cosas las siembra el mundo, las demás cosas son cizaña, que debemos nosotros cuidarnos de que este hongo no nos contamine, porque para eso el Señor nos hizo santos. Santos significa apartados, apartados del mal, apartados del mundo, apartados de la cizaña. Y ojalá usted sea uno de aquellos que habla la Biblia, que del buen tesoro del corazón hable su boca. Que el Señor le bendiga. Padre, en esta hora yo te doy la gloria. Te doy la honra, Padre, por esta reflexión, porque sé que salió de tu presencia y yo la comparto, Padre, con cada uno de los que escucha, que cada uno pueda evaluarse a sí mismo,
A ti te entrego cada alma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que quieren recibirte en su corazón, Señor, que puedan aceptarte en esta hora y aceptar tus principios. Oh Señor, que tengan un nacimiento a este nuevo reino poderoso de amor, poderoso de misericordia. Oh Señor, en el nombre de Jesús yo te pido en esta hora que tú estés tocando a cada uno de los que escucha. Mira sus necesidades y mira sus caminos, Señor. Endereza, corrige. Oh Señor, que tu Espíritu haga una obra regeneradora en cada uno. Yo te lo pido para mí y para los que están escuchando. Te pido, Señor, Padre Santo, que tú estés, Padre, eliminando toda cizaña y toda contaminación que venga a sus vidas. Padre, limpia sus oídos, limpia su boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y libéranos, Padre, del peso. Libéranos, Señor, Padre amado, y llévanos en tu gloria. Llévanos a las alturas, Señor, allí, Padre Santo, para que veamos de lejos, Señor. Oh Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo yo te pido ahora que tú toques. Oh, todo temor, Señor, Padre, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Toda falta, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que tú eres un Dios proveedor. Mira a los que necesitan, Padre, y dale conforme, Padre Santo, a tu misericordia, a tu gracia. Sabemos, Padre, que tú no dejas a ninguno desamparado, Señor, y que haces salir el sol sobre los justos y los injustos, Señor, en el nombre de Jesús. Mira a los niños, Padre, ellos son inocentes. En el nombre de Jesucristo yo te pido que los guardes, que los protejas, que los cubras. Cúbrelos, Padre Santo, del frío, cúbrelos del hambre, Señor. Padre amado, susténtalos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, a ti te ruego que allí donde haya necesidad, también, Padre Santo, crezca tu misericordia, esté tu poder, Padre amado, tu poder creador, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.